noticias más fuertes en el mundo en estos días fue que en una operación militar norteamericana en el norte de Irak cayó abatido el máximo líder de ISIS, de Estado Islámico Irak Levante. Por lo tanto, es equivalente a decir que en una operación militar norteamericana cayó abatido uno de los terroristas más brutales, más crueles, más sanguinarios y también de mayor jerarquía en el mundo de este tiempo. ¿Quién es ese hombre que cuando estaba por ser capturado por comandos estadounidenses se detonó masacrando a quienes lo rodeaban, entre ellos no solamente jerarcas de la organización terrorista que presidía, sino también miembros de su propia familia, incluidos 6 niños? Ese personaje se llama Amir Mohammed al-Maula. Ese es el nombre con el que nació, es el nombre con el que estudió en la Academia Militar iraquí, con el que llegó a oficial del ejército iraquí en los tiempos de la dictadura de Saddam Hussein. Mohammed al-Maula era un leal militar de Saddam Hussein que apoyaba fervientemente a aquel dictador iraquí. Y luego de la caída en el marco de una invasión norteamericana terminó encarcelado en Camp Bucca, ¿no? Que era un presidio norteamericano en el sur de Irak, en la ciudad de Basora estaba Camp Bucca. Allí en Camp Bucca ocurrieron 2 cosas. Una, se convirtió en un delator, ¿no? Ante la presión, ante la tortura seguramente de sus carceleros, empezó a delatar a camaradas suyos. Pero esa es la versión norteamericana de las cosas y uno no tiene por qué tomarla como 100% ciertas. Lo cierto es que ahí en Camp Bucca, en ese presidio norteamericano, en Basora, en el sur de Irak, Amir Mohammed al-Maula conoció a Abu Bakr al-Baghdadi, quien se convertiría en el fundador del ISIS, ¿no? Y ahí empezó la carrera terrorista, o ahí empezó el trayecto hacia el terrorismo más criminal, más lunático y más exterminador que ha conocido el mundo en las últimas décadas. Amir Mohammed al-Maula, cuando entra al ISIS, ¿no? Cuando se suma a la cruzada de Abu Bakr al-Baghdadi y crea y pasa a formar parte del Estado Islámico, toma un nombre de guerra, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi pasó a llamarse. Y con ese nombre, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, se convirtió en el máximo líder de ISIS después de la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, el hombre que había fundado el ISIS. Por lo tanto, la caída de este yihadista casi que se ubica en el nivel de lo que fue la muerte de Osama Bin Laden en Abbottabad, en Pakistán, o la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi en el 2019, en el marco de la guerra en Irak. En ese rango casi está de importancia la muerte de este terrorista que estaba liderando a la organización más sanguinaria, más lunática, más brutal que ha conocido el mundo en los últimos tiempos. Los puntos claves de esta historia son los siguientes. Abu Musab al-Zarqawi era un psicópata jordano que fue lugarteniente de Osama Bin Laden en Afganistán. Luego, en Irak, Abu Musab al-Zarqawi crea la rama iraquí de Al-Qaeda. La denominó Al-Qaeda Mesopotamia. Al-Zarqawi era el representante de Osama Bin Laden en Irak. Al-Qaeda Mesopotamia era el nombre de Al-Qaeda en Irak. Abu Musab al-Zarqawi va a morir en una operación norteamericana, es alcanzado y desintegrado por un misil estadounidense. Vinieron algunos sucesores que también murieron de manera similar en combate contra los norteamericanos, la mayoría de las veces abatidos por drones o por misiles
estadounidenses. Y luego llegó al liderazgo Abu Musab al-Zarqawi. Él va a convertir Al-Qaeda Mesopotamia en ISIS. ¿Por qué? Porque él quiso que la organización que presidía entrara en la guerra que acababa de desatarse en Irak, en Siria, y que estaba convirtiendo a Siria en un caos absoluto, ¿no? Había potencias de la región como Arabia Saudita o Emiratos Árabes que ofrecían mucho dinero a quienes entraran en la guerra de Siria contra el régimen de Bashar al-Assad, y quiso obtener esos beneficios Abu Musab al-Zarqawi, pero el liderazgo de Al-Qaeda le dijo no. Para la guerra de Siria, Al-Qaeda tiene otra filial, se llamaba Frente al-Nusra, y le ordena mantener a esa organización miliciana dentro de Irak. Entonces rompe con Al-Qaeda y convierte a Al-Qaeda Mesopotamia en Estado Islámico Irak Levante. La palabra Levante hace mención a la región que abarca toda Siria, el Líbano, Israel, Jordania, ¿no? En ese rebautismo ya está mostrando el rompimiento con Al-Qaeda, ¿no? Y su decisión de entrar al conflicto sirio, incluso a combatir contra la filial de Al-Qaeda en Siria, que era el Frente al-Nusra. Pero en el 2006, Abu Bakr al-Baghdadi resulta abatido también por las fuerzas norteamericanas, y ahí es cuando se convierte en líder máximo Hashimi al-Qurashi, el hombre que acaba de detonarse y morir cuando estaba por ser capturado por comandos de los Estados Unidos. Cómo había hecho carrera, cómo se había convertido en el sucesor del máximo líder, en el número 2 de esa organización, lo que le permitió convertirse en el número 1 cuando murió al-Baghdadi, por su brutalidad. Lo llaman el destructor, o lo llamaban el destructor, porque fue uno de los más fervientes impulsores de las decapitaciones, esa que practicó ISIS en el comienzo del conflicto de Siria para presentarse ante el mundo. Así se presentó, cortando cabezas. Al-Qurashi fue uno de los impulsores de eso. También fue uno de los más fervientes impulsores de esa práctica monstruosa que era arrojar a los homosexuales, matarlos, arrojándolos desde las terrazas de los edificios, ¿no? Pero sobre todo, si se quiere, el rasgo más brutal y el que más lo encumbró dentro de ISIS fue haber sido el principal responsable del genocidio contra los yazidis. Los yazidis o yazidíes son una etnia kurda que tienen una religión preislámica. Están en el norte de Irak, en territorios del Kurdistán iraquí. Su ciudad santa es Lalish, y Lalish es una de las ciudades de la provincia de Nínive, en el norte de Irak. Ahí tenía su presencia la población yazidí, este culto preislámico que algunos historiadores sitúan su origen 2000 años antes de Cristo. El tema es que los yazidíes nunca se islamizaron. Los yazidíes nunca se hicieron musulmanes habitando en tierras musulmanas. Tanto el resto de los kurdos como los árabes que los rodean son musulmanes, y ellos nunca se islamizaron, siempre conservaron esa religión que es un sincretismo, o sea, una mezcla de otras creencias y religiones muy remotamente antiguas. Sobre los yazidíes puso la mira Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurash, ¿no? Y sobre ellos se lanzó cometiendo un exterminio. Por lo menos 5.000 hombres de la etnia yazidí fueron exterminados. Más de 7.000 mujeres, señalan las denuncias establecidas en ese momento, fueron violadas, y decenas de miles fueron deportados, expulsados de sus tierras. El mayor exterminio, que alcanza el rango de genocidio, se dio en la región del monte Sinjar, en el norte de Irak, tierra kurda del norte de Irak, donde se habían ocultado tratando de sobrevivir al genocidio que había puesto en marcha Abu Ibrahim
al-Hashimi al-Qurashi. Ese hombre es el que acaba de morir detonándose y matando a quienes lo rodeaban cuando se sintió rodeado y sabía que sí o sí iba a ser capturado por sus enemigos.